Y vamos a dar comienzo a este acontecimiento, tal es la presencia en nuestra facultad de Éric Laurent. Bueno, muy conocido por todos, psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que hoy dicta para nosotros una conferencia. El orden simbólico del siglo XXI no es más lo que era. ¿Qué consecuencias para la cura? Este evento se inscribe como actividad preparatoria al 8º Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que se realizará en Buenos Aires del 23 al 27 de abril del año próximo. Contamos hoy con la presencia de Flori Krueger, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y es directora de dicho congreso. Esta actividad ha sido organizada con el apoyo de la señora decana de la facultad, la profesora Nelida Cervone, la Secretaría de Extensión Universitaria, a través del profesor Jorge Biglieri, que es el secretario. Contamos también con la presencia del subsecretario Pablo Muñoz, y el personal que ha trabajado desde la Secretaría, el personal académico, fundamentalmente Alejandra Rojas y Viviana Loponte, y todo el personal técnico que está aquí haciendo de soporte para este evento. También con la Secretaría de Investigaciones, cuyo secretario es el profesor Martín Echevers. Contamos también con el apoyo de la subsecretaria académica de la Universidad de Buenos Aires, Paula Quattrocchi. Contamos también entonces con la subsecretaria de posgrado, Gloria Axman. Bien, hemos trabajado en forma conjunta, 11 cátedras de esta facultad, con la comisión organizadora del Congreso, especialmente con Marisa Morao, que ha trabajado arduamente en esto. Bien, los psicoanalistas en la universidad sostenemos un espacio de transmisión. Sabemos que la universidad no forma analistas, sin embargo, la presencia de los psicoanalistas en la universidad no es sin consecuencias, ya que causa, provoca, incide, deja marcas. Prueba de ello es la presencia de este numeroso público, estudiantes y colegas, entusiasmados por escuchar sus palabras, Éric, a la vez que agradecidos por su generosa transmisión que nos acompaña desde hace muchos años. Los dejo con Flori Krueger. Hay que subir. ¿Ahora? Bien. Bueno, me sumo entonces a los agradecimientos que acaba de mencionar Inés Sotelo, no voy a volver a repetirlos, y al caluroso recibimiento que nos ha hecho esta mañana, hace un ratito, la decana y la vicedecana. Y agradezco desde ya a las 11 cátedras que han hecho posible, junto con Marisa Morao como colaboradora y organizadora del Congreso, de que esta conferencia pueda ser escuchada por ustedes. Entonces, en primer lugar, hace 2 semanas, creo, aproximadamente, hemos recibido también una invitación en el contexto de las jornadas del Mercosur de Osvaldo Delgado a transmitirles el Congreso próximo, y vinimos con toda la comisión organizadora a contarles el contenido del Congreso, los temas. Cada uno tomó un eje y rápidamente pusimos en marcha la presentación del Congreso. En esa oportunidad, yo me refería a la AMP y a la EOL, sin aclarar de qué se trataban. Entonces, les cuento lo que es la AMP. La AMP es la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que es una asociación que reúne 7 escuelas en todo el mundo. 4 escuelas europeas y 3 escuelas en América. Las 7 escuelas que forman la Asociación Mundial de Psicoanálisis responden a una orientación, que es la orientación lacaniana. Se llama así orientación lacaniana al seminario que Jacques Alain Miller dicta desde hace muchos años
durante todos los años en París, esta asociación que reúne estas 7 escuelas en el mundo, y la EOL en particular es una de esas 7 escuelas, es la Escuela de la Orientación Lacaniana. Esta es una escuela relativamente joven. ¿Cuándo? ¿Más? Es una escuela, les decía, relativamente joven. En enero 2012, dentro de muy poco, cumple 20 años. Entonces, es importante destacar que decir escuela para nosotros, por la orientación de Lacan, no es equivalente al concepto habitual que todos conocen como escuela. Porque para Lacan la escuela es un concepto y no responde a una currícula. La escuela no tiene años que atravesar para poder llegar a tener un título, sino tiene un procedimiento en su interior que responde a lo que es la pregunta fundamental de la escuela. Alrededor de una pregunta es que se funda la escuela. La pregunta es, ¿qué es un analista? Entonces, en la medida en que la gente que atraviesa su análisis tiene la posibilidad de dar cuenta cómo llegó a ser analista, es que pide pasar por el dispositivo del pase, y esa es la forma en que se constituye la escuela, el núcleo de la escuela. Bueno, les cuento ahora el título del Congreso. Lo tienen allí proyectado, es El orden simbólico en el siglo XXI, no es lo que era, qué consecuencias para la cura. Es verdad que es un título que pone la temporalidad en juego, el orden simbólico en el siglo XXI, o sea que está puesto el tiempo en su título mismo. Además, tiene una afirmación, dice, no es lo que era, o sea, sugiere que algo ha cambiado. Y finalmente concluye con una pregunta que se proyecta hacia el futuro, pero no respecto de cualquier futuro, sino específicamente se trata de una interrogación eminentemente clínica. ¿Qué consecuencias para la cura? Entonces, el Congreso va a tener muchas actividades, va a tener diversos espacios, pero ya puedo contarles al menos uno, que va a ser el día miércoles 25 de abril, la jornada clínica, a donde hemos invitado a los analistas a presentar sus casos, pero con una particularidad, que nos puedan transmitir cómo cada uno ha quedado implicado en la cura que dirige, cómo esa cura incidió en su práctica. Y por último, quiero comentarles una novedad. El Congreso será abierto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hasta el año 2010 los congresos de la AMP eran cerrados exclusivamente a los miembros de la AMP. Y a partir del año 2010 esto ha cambiado y todavía este año se mantiene así. Quiere decir que miembros de la AMP y no miembros pueden acompañarnos en esta semana de trabajo. Ahora le voy a pasar la palabra a Éric Laurent, quien precisamente en el Congreso del 2010 en París, siendo aún presidente de la AMP y antes de entregarle su función a Leonardo Gorostiza, a quien saludo porque está aquí presente en la primera fila acompañándonos, habló y explicó y mencionó el título del Congreso y nos dio las directivas para su organización. Entonces, le dejo la palabra a Éric Laurent, que les va a poder transmitir el espíritu con el cual él pensó el Congreso 2012. Bien, quería agradecer, por supuesto, de entrada el Departamento de Psicología de la UBA.
su decana, la señora Nélida Cervone, la vicedecana Lucia Rossi, sus profesores que son por muchos de ellos amigos y que me acogen aquí. Y también quiero agradecer su presencia, que con esta densidad materializa el hecho que no solo funcionan ustedes como el lugar al cual me dirijo, sino también una función de causa de lo que hay como presencia insistente y que me causa hablar del tema sobre el cual estoy convocado, esto de el psicoanálisis de la época. ¿Cuáles son, cómo calificar, si trato de hablar de psicoanálisis de la época, tengo que calificar en qué considero que hay una época como tal distinta de una otra? Uno de los elementos efectivamente es algo que se puede verificar en el público mismo que ustedes constituyen. Es un público que está constituido a la imagen de los estudiantes del departamento de 85% de mujeres en el público. La cifra científica me la dio la decana justo antes del inicio de la conferencia. No solamente el celular, sino el celular mismo en la mesa. Que No sé de quién es. No se puede parar, no se puede parar, va a funcionar toda la conferencia acompañando. Lo meto en el agua. Es así, es así. No solamente entonces hay en número una presencia de una, digamos, una distorsión del gender, como dicen los americanos, en el público, sino que la generación de mujeres que ustedes constituyen es, en términos de una decana también americana, es la primera generación de mujeres en el cual la vida está estructurada no por inscribirse en una tradición, sino más bien con posibilidades de elección. Elección en la manera con la cual quieren sexuarse, la sexuación está abierta al nivel de una elección y no de inscripción en formas establecidas por la rutina de la tradición. Elección de las carreras, qué hacer de su vida y de su carrera, y elección también de su relación con, por supuesto, el modo que van a elegir para plantearse el tema de la relación entre posición femenina y modernidad. Estas elecciones determinan una nueva configuración del mundo, de las relaciones entre los sexos, de la definición de lo que va a ser la nueva inscripción de la no relación sexual. Y en acto, esta idea de Lacan de que la mujer no existe, que no hay un hombre universal, va a verificarse cada vez más en el mundo que va a reconfigurarse en el siglo XXI. Y el psicoanálisis tendrá precisamente que acompañar este desplazamiento de los cuales no sabemos exactamente las consecuencias, pero no cesarán de manifestarse a lo largo del siglo y necesitará el comentario analítico para aclarar precisamente las consecuencias de esto. La época también se puede decir nueva, es una época de descreencia en ficciones que han cesado de ser aceptadas de entrada. Esta época de descreencia o de desconfianza
tenemos una forma sintomática especial. En esta semana mismo se verifica que funciones fundamentales para nuestro mundo, como las monedas, el euro, el dólar, estas precisamente están en una crisis de confianza fundamental. Cosas que se pensaba que podían existir, que la confianza era establecida por muchas razones. Estamos viendo cómo decomisiones en reuniones excepcionales, en el G20, al G48, etc., no se consigue nunca el buen concilio en los cuales los cardinales pueden determinar el grado de confianza y el gesto que puede restablecer esta famosa confianza. Y dólar y euros tienen un destino que se juntan. Esta crisis es global. Ahora no hay más crisis sectoriales o continentales. Es una crisis que junta a todo el mundo en esta nueva descreencia. Cuando no se pudo impedir la quiebra de Lehman Brothers hace ahora 3 años, se entró en la crisis global de la cual cada día vemos las consecuencias y el modo con lo cual hay que soportar de una cierta manera una vida con la crisis. Entonces se puede decir que estamos en una nueva época porque, digamos, el ciclo que se abrió con la caída del muro de Berlín en el 89, que permitió durante un cierto momento una burbuja de entusiasmo formulada lo mejor por Fukuyama cuando habla de al fin el fin de la historia, que después de esta caída y del cesamiento del enfrentamiento de los bloques ya estábamos en un mundo globalizado y feliz. Y cuando lo que pasó precisamente vemos 20 años después que era solo el prodrome del final de esta ilusión. Y las puertas del templo de la historia son reabiertas con un gran ruido, del cual hay que precisamente pensar lo que es una historia de la cual nadie parece poder liderar el curso. La verdadera novedad es que al mismo tiempo que se reabre las puertas de la historia, es que se constata que hay un vacío central en el cual los que eran los cargos ocupados en la época anterior por los superpoderes, ahora se verifica que no hay más, hay competición, hay negociación permanente con este lugar vacío. También se puede decir que este mundo en el cual nadie parece realmente en cargo del destino del mundo, de este estado de cosas, el psicoanálisis puede resumirlo diciendo que la figura del padre o la figura del sujeto supuesto saber no tiene la misma consistencia y no produce el mismo tipo de adhesión, de creencia que en la época anterior. No es por azar que precisamente en esta época vemos una llamada del lado de líderes que serían mujeres, que no tendrían la pinta habitual del padre. Entonces tenemos en la lista de los líderes femeninos una lista que tiene toda clase de mujeres, que van de las más dignas a las más extrañas. Tenemos
por ejemplo, Michelle Obama, Nancy Pelosi, Martine Aubry, Angela Merkel. En América Latina tenemos precisamente en los dos países, en Brasil y Argentina, la conjunción es de, por un lado, aquí de Cristina de Kirchner y que Dilma Rousseff en Brasil. Todo esto parece una serie extraordinaria en una época, en Francia también, Martine Aubry. Y en Estados Unidos hay, efectivamente, lo he dicho, Nancy Pelosi o Hillary por un lado, pero también gente como Michelle Bachmann, que es alguien que nadie probablemente puede pensar que sería una buena cosa si venía a ocupar más responsabilidades que ya tiene. Pero con esta llamada a las mujeres de hierro, que supuestamente pueden hacer mejor que las figuras desvalorizadas de los padres impotentes, hay que averiguar si realmente consiguen restablecer la confianza. Pero esta crisis, digamos, de la figura paternal, esta crisis del sujeto supuesto saber, nos introduce a las particularidades o las paradojas del discurso analítico, que al mismo tiempo subraya la necesidad de esta figura, de un mundo en el cual se necesita un punto que permite leer el estado de las cosas. No se leen de sí mismo, se necesita una mirada para ordenar lo que se ve. No hay, del punto de vista analítico, una teoría apacible, una contemplación del mundo. Se necesita un punto que se afirma como el que quiere ser el punto del cual se puede ordenar la cosa. Se necesita un deseo encarnado para poder hacer la descripción de este mundo. Pero al mismo tiempo, el discurso analítico subraya que en el inconsciente esta figura del significante amo, esta figura del punto que permite leer la situación del inconsciente de la otra, no es establecida así de manera, si se puede decir, sin la puesta en función de un deseo. En el inconsciente, el significante amo es disperso. No hay esta posición, digamos, que permite la construcción del lazo social. El S1, que al mismo tiempo es articulado al inconsciente, pero no necesitado sin la presencia de este deseo. El discurso analítico nos dice que en la civilización actual, el único discurso que fundamenta la certeza, el punto de certeza del mundo, es la ciencia. Y que en el mismo tiempo la ciencia no es suficiente para producir el significante amo que nos permite describir el mundo como tal. La ciencia tiene esta paradoja cada vez más, que al mismo tiempo invade nuestras vidas, las modifica, las transforma, las articula con los teléfonos, por ejemplo, las articula con todas las maquinitas que tenemos y que cada vez hacen de nuestra vida también algo obsoleto, que tiene también cada vez que renovarse a la medida que el nuevo iPad surge. La vida sin el iPad 2 no es la misma que la vida con el iPad 1. Es claro, uno puede hacer tantas cosas más, por un lado. Por el otro lado, esto produce un efecto de obsolescencia muy fuerte y tenemos que en nuestras vidas de renovar precisamente
nuestra identificación imaginaria con los usos de estos aparatitos. Y al mismo tiempo que estamos invadidos por la técnica, del punto de vista de la ciencia, hay cosas que cada vez más se vuelven difíciles a entender. Saber si realmente en la física la teoría de los nudos es la teoría que permite dar cuenta de la mecánica cuántica. Entre nosotros hay muy pocos que pueden decidir de una manera realmente calificada. Estamos dependientes cada vez más de un sistema de la ciencia que es un discurso articulado, difundido. La ciencia en este sentido es un proyecto democrático común, pero el régimen de certeza entonces se encuentra desplazado. Al mismo tiempo que nos garantiza que sigue funcionando el discurso de la ciencia, no como una empresa de búsqueda de la verdad, sino encuentro de certezas. Al mismo tiempo tenemos que creer lo que se dice, lo que se comenta de las hazañas científicas y de las cosas que precisamente desvela para nosotros. Así que la ciencia se vuelve como la lengua común, no más cierta, es una empresa común, de la misma manera que en la lengua no podemos conocer todos los sentidos de las palabras, tenemos que confiar que en la lengua común es un esfuerzo que hace que uno nunca es el diccionario absoluto. Tiene que confiar que el diccionario somos todos nosotros y que se cambia la lengua en la experiencia de vivir común. De la misma manera, la ciencia se vuelve metida en un proceso de transformación de la manera con la cual nos afecta. Y esto define también las características de la nueva época. Crisis de la autoridad, certeza de las ciencias, pero una nueva reconfiguración democrática de la articulación entre estos distintos niveles. Esto va a definir la experiencia política del siglo XXI. Cuando digo que en el inconsciente no es claro cómo se ordena el significante amo con el inconsciente como tal. Esto podemos tener un ejemplo en la función del sueño. En el sueño no hay un dueño del sueño. En el sueño, precisamente, como decía Freud, el que sueña se encuentra a todos los lugares del sueño. La significación exacta de un sueño queda como algo que hay que hacer post-sueño. Necesita una decisión. Uno tiene que decidir frente a lo que es el estado casi caótico de todo sueño. Y esta experiencia, es decir, el hecho de que dentro del sueño no hay conciencia, hay solo lugares y lugares ocupados por algo que no puede definirse en una posición precisa. Que en la experiencia del sueño, el sujeto, el dueño del sueño, está perdido. Es el objeto perdido, escondido en todo sueño. Lacan esto lo decía también mirando la actividad de Baltimore, de la ciudad de Baltimore, al amanecer, y constataba que en el movimiento de todos, en el movimiento browniano que hay en una megalópolis, como Baltimore y aún más en Buenos Aires, todas las intenciones que se manifiestan, nadie sabe el sujeto que se puede adueñar, que se puede ser el depositario de un saber que permite determinar y dar la razón de todos estos movimientos. Y entonces concluía que el objeto, el sujeto como tal, era el objeto perdido de este funcionamiento de la estructura global.
En este sentido, no creemos que las tentativas de las neurociencias de localizar el self, cual tentativa a la cual el nombre de Damasio está vinculado de manera la más estrecha, no creo que esto puede ser para nosotros de gran interés. Más bien, cuáles sean las ilusiones de localización de esta conciencia o del self, más bien lo que tiene que dar cuenta las neurociencias, y hay que empujar a que toman la otra dirección, es más bien el hecho que el sueño es una experiencia en la cual hay una delocalización del soñador como tal. Es la experiencia de un mundo en el cual uno no está en cargo. Nadie está en cargo, pero lo que ocurre dentro del sueño es algo muy particular. Dentro de un sueño, el que sueña puede decir, esto es un sueño. Y puede decirlo. Y despertarse en el momento mismo en el cual pronuncia esta frase. Pero lo que no puede decir es, estoy la conciencia del sueño. No puede decir, estoy la conciencia del sueño, porque el sueño es el objeto que dice soy. No soy la conciencia porque es el sueño mismo, que es el acto en el cual puedo decir soy. Es en esta dispersión misma en el cual vemos que el sujeto perdido se manifiesta en su dimensión de existencia, de desplazamiento de su existencia a sí mismo. En lugar de una localización en un self, más bien es manifestación de una existencia, de un modo del ser que es siempre al lado de sí mismo y no una experiencia local. Es precisamente por esto que lo que se produce en un sueño es algo que es afín a la experiencia sexual como tal. El problema no es de animar investigaciones de las neurociencias para saber que el sueño está vinculado a los centros de remuneración del placer. Sí, por supuesto, pero tiene pocas consecuencias. Las consecuencias que en un sueño hay un modo de la despersonalización, permite uno tener la experiencia del cuerpo del otro, puede tener una experiencia erótica sin ninguna representación de sí mismo. Una representación que estalla dentro de todo el sueño. En este sentido es la razón por la cual Lacan pudo decir en su texto que se llama El amanecer de la primavera, que si no había los sueños, los hombres no tendrían idea de lo que sería la relación sexual posible. Era, por supuesto, una reformulación de lo que Freud decía de la actualización en la adolescencia, de las fijaciones identificatorias de la infancia. Pero la reformulación es que pasa por la experiencia del sueño, porque el sueño nos da acceso a lo que es un encuentro con el cuerpo sin representación, sin forma de sí misma del cuerpo. O si hay formas y si hay cuerpos que tienen formas, el que sueña está deslocalizado en estos cuerpos, en esta multiplicidad de cuerpo. Entonces, para tener una idea de lo que podría ser la relación sexual, más vale soñar que tener un consumo adictivo de pornografía. Porque cual sea la representación pornográfica, la multiplicación de imágenes, de cuerpos en todas las posiciones, en todos los modos de vestirse, en todas las manifestaciones extrañas de la sexualidad,
no dan la clave de entrada. La clave de entrada precisamente empieza cuando se apaga la pantalla, cuando precisamente solo queda la pantalla del sueño, esta pantalla curiosa que da un acceso a un mundo sin representación localizada de la experiencia del sueño. Por ejemplo, ahora tengo que ir rápido. Sí, quería solo subrayar como también en la experiencia de la novela, en la experiencia de la creación artística, se encuentra el límite de la representación. Hubo autores que se dedicaron en la época post-joyciana a tratar de producir una descripción renovada del acto sexual. John Updike en los Estados Unidos, con una prosa elegante, precisa, clásica, trató de acercarse lo máximo a esto. Y me gusta también lo que dijo Martin Amis, el novelista inglés, hablando de su proyecto literario y el de Updike. Decía a propósito de su nueva novela que se llama La viuda embarazada. Decía él, quería escribir mis memorias sexuales, pero esto quedó imposible. Ya tuvo Updike, ha tratado de hacerlo. Fue en la cama con instrumentos de precisión, con una escritura casi como un equipo de televisión de alta definición japonés. Y finalmente no funcionó. Finalmente no se puede escribir memorias sexuales. No hay el recuerdo como tal. Es la manera con la cual dentro de los novelistas contemporáneos que hacen la experiencia aguda, que tienen todos los recursos de su arte, que son virtuosos a su manera cada uno, para acercarse de algo, reconocer el límite, el desencuentro fundamental que hay, y que este desencuentro que es tomado en cuenta en el sueño. Esta pérdida de representación en el sueño es aclarado, Lacan supo hacerlo valer, por lo que nos indica la lógica moderna. Lacan insistió en que la época moderna, el siglo XX, inicia con, al mismo tiempo, Freud y Frege, y que se publican al mismo tiempo la Begriffsschrift de Frege y la interpretación de los sueños de Freud. Y que en 1905, Russell, en el diálogo con Frege, lleva a la idea de algo que no tiene una localización fundamentalmente instable. En el conjunto de Russell y las paradojas del barbero que uno puede afeitarse a sí mismo, etc., vemos cómo surge precisamente el soñador que no puede soñarse a sí mismo. La misma paradoja de Russell se aplica al sujeto del sueño en Freud. Y esto testimonia introduce una instabilidad fundamental dentro del orden simbólico. A partir de este momento, el orden simbólico como tal es contaminado por estas paradojas. Y cuáles sean las tentativas de inventar procedimientos de remiendo de esta instabilidad, se instala dentro del orden simbólico. Pero permite, una vez reconocido este lugar, el ese de atachado, decía Lacan, el hecho de que haya un hueco, una falta fundamental, una barra sobre el A, el gran otro. Este hueco, por lo tanto, no nos aspira. También se puede escribir el significante de este atachado. Y tiene, entonces, las relaciones las más necesarias con la introducción posible de un S1 que permite leer dónde está escrito el significante que no se puede decir, que no se puede pronunciar. Lo que era antes,
digamos, dejado en el lugar de Dios, que él tenía su tetragrama que no se podía pronunciar. Había algo que se podía escribir y que no se podía pronunciar. Pero esto era encargo de Dios. Ahora es encargo de nosotros todos. Estamos ahora en la época de la democracia lógica. Estamos todos en cargo del hecho de que hay un hueco fundamental, hay un principio de incertidumbre escrito y que al final, para localizarlo, para saber cómo leerlo de la mejor manera, necesitamos instrumentos como los S1. Y estamos responsables de las creencias que tenemos para instalar sobre este abismo que se abre en el orden simbólico, fuera de las tradiciones, fuera de lo que era encargo o de la religión o del cientismo, ahora más bien no se puede elaborar sino en nuestra conversación común sobre cómo alojar este significante excepcional en la experiencia personal y política que vamos a experimentar dentro del siglo que viene. Lacan, para concluir, tuvo la idea de que la creencia en el orden instalado por el Padre no podía sostenerse en la época de la ciencia. Pero constató que entonces, en esta época, sí, otra creencia se podía sostener. La creencia, él lo calificó, la creencia en una mujer. Extraño de así producir este efecto, de no una creencia en un universal, en la experiencia para un hombre, pero puede ser para una mujer también. Esta experiencia de algo que surge como una certeza, la certeza de la autorización a un goce posible y vivible. Es lo que él llamó la experiencia de la creencia en una mujer. El problema es que esta creencia no va sin el retorno de una nueva creencia en un universal, la mujer. Y precisamente el psicoanálisis del siglo XXI, en la dirección de la cura, la experiencia del final de la cura, se juega en esto como una apuesta. Si se verifica o no, hay que hacer la experiencia y recoger los testimonios del pase para saber si todo esto es un cuento o no. Si realmente el sujeto como tal puede pasarse de la creencia al Padre utilizándola bajo la forma de la creencia en una mujer sin caer de nuevo en la creencia en un goce universal que sería garantizado por la existencia de la mujer. Así que vamos a tener una experiencia política de este siglo apasionante y estamos todos convocados para ser alertos y vigentes y precisamente acompañar y comentar estos desarrollos. Gracias. Bueno, tenemos unos minutitos para alguna pregunta o comentario.
Los de abajo de la sala 4, ¿escucharon algo? Los de la sala 5 sí, escucharon. Los de la 5 sí, y los de la 4 no se sabe. Que sí. Se podría pedir una pregunta a los de la sala 4, que por ejemplo podrían decir, tengo una pregunta, ¿qué dijo Éric Laurent? A ver, ¿sí? Gloria Axman. Si te acercas al micrófono, así se pueden grabar las preguntas. Porque luego vamos a... El video y la filmación vamos a poder transmitirla, así que bueno, mejor con el micrófono. Sí, buenos días. Antes que nada agradecerle la exposición y me hizo pensar esta última conclusión en un trabajo que usted había realizado en posiciones femeninas del ser, donde hablaba del superyo femenino. Y la pregunta que me surge tiene que ver con esto, si esto está articulado con esta universalización de la mujer, esta superyo femenina. ¿Hay otra pregunta? ¿Hacemos? A ver, Damasia. Sí, quería preguntarle a la luz del recorrido que ha hecho sobre las modificaciones del siglo XXI en la cultura en general, ¿cómo piensa Éric el lugar para la práctica psicoanalítica? De hecho, seguramente va a haber una transformación. Usted habló, por ejemplo, de la caída de la autoridad, la caída del sujeto supuesto saber. ¿Cómo piensa la figura del analista en el siglo XXI? Las dos preguntas son muy ligadas, es verdad. Esto efectivamente, recordar esta inscripción de esta charla en la redefinición de lo que es el superior femenino. En este texto sobre posiciones femeninas del ser, comentaba el pasaje en L'Étourdi de Lacan, en el cual hay una prosopopea del superior femenino, mea satisfecha, hombrecito, etc. Y entonces esto es el discurso de lo que sería un superior universal, el hombrecito como en general, y digamos, y en su ubicación más bien fuera de una particularización. Y toda la tentativa de Lacan es verdaderamente tratar de redefinir el superior femenino y desplazar la cosa del lado de la creencia en una mujer, en una, que es otro modo de relacionarse más allá de las figuras superyoicas. Una creencia que se define y a partir de una experiencia de satisfacción particular. Con esto voy a retomarlo en la conferencia de las jornadas sobre esto. Pero usted era exactamente en esta dirección que voy a retomar. Y lo que decía Damasia es... Hubo una cierta definición, por ejemplo, en el corriente kleiniano, de la definición de la posición del analista como superior auxiliar. Y esto en la época
del intercambio entre Jacqueline y Echegoyen sobre el diálogo que se reinició, un silencio quebrado. Después tuvimos una jornada de trabajo sobre la interpretación mutativa y se recordó precisamente esta posición, que lo que tiene el analista de connivencia con esta posición de un superior transitorio. Y no es la misma cosa que ocuparlo de la manera del superior paternal, el superior femenino, o este lazo que permite pasar del superior femenino a la creencia en lo particular. Y es pasar, digamos, de una manera de ocupar el lugar del supuesto saber, de encarnarlo, a lo que es después la experiencia analítica de la particularidad, la creencia en el analista que supo no solamente ocupar el lugar de una función general, sino efectivamente de dar la interpretación precisa que se necesitaba en un momento dado. Y esto introduce una transferencia positiva, una creencia, que es otra manera de designar la creencia, o la transferencia positiva. Es algo justificado por la experiencia misma, y no a partir de las categorías que permiten que la experiencia tenga lugar. Se necesita el sujeto supuesto saber para dejar lugar a la experiencia, pero para el desenlace de la experiencia sobre una creencia fundada más allá del superior, se necesita que se haya producido una interpretación como tal, que permite articular el goce al discurso como tal, que permite nombrarlo de una manera, convincente para el sujeto. En este sentido, las preguntas, en la época es claro que la posición analítica va a ser feminizada. Lacan ya decía que hay algo en la experiencia analítica que feminiza. El que detiene la letra se encuentra feminizado. Bien, hay muchas maneras de comentar esto, no es tan fácil y evidente entender. Pero, más allá, hay esto. Pero podía añadir, es la razón por la cual las mujeres son las mejores y las peores de los analistas. Entonces, en nuestra experiencia de la feminización del analista en el siglo XXI, vamos a tratar de que sea un analista feminizado, pero del lado de lo mejor. Hay una pregunta como San Juan de la Cruz, del lado de Osvaldo Delgado. Y allí, Sí, esto que planteaba y esto último me hizo recordar una frase suya en el curso que dictó junto a Jacqueline Miller de Un otro que no existe, en relación a dos lugares que un hombre podía darle a una mujer, un mal lugar y un buen lugar, para decirlo muy sencillamente. Uno, usted lo ubicaba en correspondencia con el ideal y efectivamente las consecuencias de esto. Aparece, me hizo recordar esta cuestión, algo que formula Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. En dos capítulos distintos habla de dos teorías del amor en relación a una mujer. En el capítulo Enamoramiento y Hipnosis, es colocar el objeto en el lugar del ideal, y esto es colocar en el lugar del ideal, es el amor humillado, desgraciado, dice Freud, porque en todo el tiempo vira hacia el superyo, permanentemente. En el capítulo 12, Freud va a formular que hay un amor a la mujer que no tiene nada que ver con el ideal, es más, que tiene la misma estructura que el síntoma, y que tanto el amor a una mujer en esta perspectiva como el síntoma son disgregantes del efecto masa, no hacen masa, ¿sí? Y ese otro amor aparece en la mujer articulada al lugar de causa, es el amor
a una mujer que atraviesa todas las formaciones de raza, de religión, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con el ideal, sino que tiene la misma estructura y juega el mismo valor que el síntoma. Siempre me ayudó a pensar que esto tendría referencia con lo que Lacan ha tomado respecto a la mujer como síntoma y el creer ahí, como lo trabaja en RCI, y la lectura que usted había realizado en el seminario de un otro que no existe, los comunitarios de ética. En la última parte usted toma precisamente esta cuestión. Y esto que nos dice hoy me hizo recordar absolutamente esta cuestión. Me parece muy importante para poder pensar hoy y lo que se nos avecina en relación a este punto. No sé si coincide. Hay una pregunta. ¿Qué tal? Dora Galilea Schmidtman de Chaco. Una cuestión en la cultura, nuestra cultura occidental y cristiana. Lo que estoy observando es que por cuestiones de turismo, cuando usted habla de creencia o de confianza, de turismo o de fe o de tradición, hay un aumento de la concurrencia de la gente a las vírgenes de la zona. La gente va a la Virgen de Salta en forma regular, la Virgen María es la mujer, Itatí, aquí la Virgen de Luján. Eso se ha vuelto un fenómeno masivo, regular, analizantes lo hacen. Voy a llevar a mi esposa que quiere ir, siempre hay algún motivo, pero esto está en aumento, creencia o confianza en la mujer. Me parece que es un fenómeno de la cultura. Yo querría hacerle una preguntita en nombre de los estudiantes, a ver, que hay muchos y, bueno, tal vez qué podría transmitirles usted en relación a esto de, bueno, muchos estudiantes causados por el psicoanálisis, bueno, para su formación, para quedar del buen lado, ¿no?, al que usted se refería. Seguramente es lo que se están preguntando los estudiantes. Tomo la voz. Primero, gracias Osvaldo por el aporte, es un aporte y recuerda efectivamente una dirección en la cual estoy tratando de hacer un paso más, un paso por delante, cuidarse de los dos pasos por atrás que pueden surgir, pero hay que tratar de ir en este camino profundizando esta dirección de reflexión. Y efectivamente también se inscribe cuando Jacques Alain el curso propuso el repartitorio de los sexos, es también una herramienta fundamental para ver cómo se instala la instabilidad y cómo funciona precisamente en contra de los calificativos que pueden designar una esencia, más bien como con se puede entrar en una zona en la cual los calificativos basculan y nunca se puede definir con una estabilidad lo que serían las características de la posición femenina como tal. Precisamente es un quod, es algo que no se puede reducir a una definición y hay que seguir en este camino. Ahora, también lo que hemos aprendido gracias a esta vista del Chaco y lo que pasa en Salta, sí, soy seguro que muchas cosas pasan en Salta, de los ecos que tengo. Pero la creencia en la Virgen da la idea que también en Salta, como en todos los lugares, estamos pasando por momentos de crisis, una crisis importante. Y entonces, digamos, la Virgen del Salta es también la renovación de la creencia, fue la creencia en Lady Thatcher por los ingleses en un momento dado. Las damas de hierro son una versión de las vírgenes de la época de la religión. Son efectivamente y encarnaciones que en la historia ya han tenido una importancia. Por ejemplo, si Inglaterra
ha creído en Thatcher durante un tiempo, es porque ya en su historia, en el momento de una época crucial, en la época de las guerras de religión, han creído en Elizabeth, como la serie de los Tudor ha popularizado en el mundo, la creencia en Elizabeth como dueña del imperio fue la creencia fundamental que salvó Inglaterra, sin ninguna duda, un carisma especial. Entonces, ¿cómo efectivamente utilizar en un mundo más laico y democrático este carisma especial de las damas? Bien, se puede decir que Cristina de Kirchner lo experimenta todos los días y ella no cree probablemente en las vírgenes, pero tiene por esto que reinventar todos los días. Es como Napoleón. Cuando Lacan dice Napoleón cesó de ser Napoleón el día en el cual pensó serlo. Él mismo creyó que él lo era. Cuando fue eficaz es cuando todos los días tenía que trabajar para inventar la eficacia del carisma Napoleón. Ahora, efectivamente, esto nos remite en los momentos de la historia en el cual la creencia en la mujer fue decisiva. Se puede decir que la Edad Media finalizó sobre esto. La nueva piedad introducida por San Francisco de Asís era una creencia en la Virgen, era una creencia en la Virgen Madre. Y toda la pintura sienese es esto. La invención de una figura, de un ícono que permitió a Italia salir de la crisis del fin de la Edad Media y entrar en la época de las repúblicas de ciudades. Momentos así que son, esto sería una buena línea de estudio, si hay doctorantes de historia en la sala, sería una buena tesis. Bien, voy a agradecer su acogida, las preguntas que hicieron, las respuestas que han dado en interés a las ponencias y la invitación. ¿Y a los alumnos? Para los alumnos, me decía Inés Sotelo, para los alumnos tienen que seguir cursando la UBA, que permite mantener una conversación sobre los temas los más agudos de la experiencia de la época. Muchas gracias.